Bienvenidos, gracias como siempre por acompañarnos en una nueva cita del Foro Económico del Diario Montañés. Y a partir de ahora tiene la palabra nuestro invitado, Juan Ramón Rayo. Bueno, pues buenos días y en primer lugar muchas gracias al Diario Montañés por la invitación y por la organización de este foro que, bueno, por lo que me han estado contando, se ha consolidado como un éxito y como un referente en la ciudad, y me alegro de que sea un foro especialmente económico con el que suceda esto. Y por supuesto también muchas gracias a todos ustedes por asistir, por regalar 2 horas de vuestro tiempo, que es algo que no vais a recuperar y que espero que sea un regalo que también tenga una contrapartida satisfactoria para todos ustedes. ¿Sobre qué quiero hablar? Pues quiero hablar evidentemente sobre la coyuntura económica, sobre dónde estamos, pero para entender dónde estamos y a dónde podemos ir, permítanme antes explicar de dónde venimos, cómo hemos llegado hasta aquí y por qué ahora estamos en una etapa de crecimiento, que creo que es una etapa de crecimiento sano, pero con riesgos de que se pueda torcer si repetimos ciertos errores del pasado que además somos susceptibles de repetir. ¿Dónde estamos? ¿De dónde venimos? Pues venimos de una de las mayores crisis económicas de nuestra historia. ¿Y por qué se gestó esa crisis económica tan monumental? A mí me gusta explicar la crisis como la historia de 3 burbujas. 3 burbujas que se van encadenando y sucediendo la una a la otra. La primera de ellas es evidente, pero no está de más remarcarlo, fue la burbuja financiera. La burbuja financiera se refiere al proceso de sobreendeudamiento masivo en el que entró la economía española entre los años 2002 y 2007. Básicamente el endeudamiento familiar pasó de 300.000 millones de euros en el año 2001 a más de 900.000 millones en el año 2007, es decir, en 6-7 años se triplicó. Y el endeudamiento empresarial pasó de algo más de 300.000 millones a 1.200.000.000, es decir, se cuadruplicó en ese mismo periodo. Por tanto, el sector privado se endeudó muchísimo durante los años del boom económico 2001-2007. ¿Y por qué se endeudó tanto el sector privado? Pues aquí, bueno, ya podemos abrir un primer melón de polémica. Son muchos los que señalan que el sobreendeudamiento del sector privado se debió a la desregulación de los mercados financieros, cuando todavía hoy, y también entonces, los mercados financieros son uno de los mercados más hiperregulados por todas partes, o que se hiperendeudó la gente por un sentimiento de avaricia incontrolable, que puede que sea así, pero desde luego la gente no se volvió especialmente avariciosa durante esos años. El nivel de avaricia medio probablemente sea bastante constante a lo largo de la historia de la humanidad. Entonces, ¿por qué durante esos años hubo ese estallido de endeudamiento privado? Pues básicamente porque hay una institución que se llama Banco Central, que no tiene mucho que ver con los mercados privados, es un monopolio estatal que fija un precio, interviene, controla un precio, que es lo que popularmente llamamos precio del dinero, el tipo de interés. ¿Y qué hizo el Banco Central Europeo y el resto de bancos centrales del mundo durante esos años? Colocar los tipos de interés a mínimos históricos. El Banco Central Europeo colocó los tipos de interés en el 2% durante 2 años, más de 2 años. La Reserva Federal estadounidense colocó los tipos de interés al 1% durante más de 1 año. Pensad que veníamos de tipos de interés, por ejemplo, en Estados Unidos de más del 6%, es decir, en poco más de año y medio, 2 años, pasamos del 6 al 1. ¿Y qué provocó esa rebaja extraordinaria, inaudita en la historia financiera occidental de los tipos de interés? Pues bueno, si abaratamos el precio del crédito, si volvemos mucho más asequible endeudarse, ¿qué hará la gente? Pues endeudarse, es decir, la gente responde a incentivos. Si tú manipulas sus incentivos, la gente responderá a esos incentivos manipulados. Por tanto, como digo, familias y empresas empezaron a sobreendeudar. Esa es la burbuja financiera, que además tiene un correlato en quién proporcionaba ese sobreendeudamiento, que era la banca. Por tanto, familias y empresas estaban hiperendeudadas y la banca adquirió posiciones en ese sobreendeudamiento familiar y empresarial. ¿Pero en qué se endeudaron o sobreendeudaron familias y empresas? No se sobreendeudaron en general, se sobreendeudaron con un sesgo muy determinado. Y ese sesgo determinado fue el ladrillo. Y con esto entramos en la segunda de las burbujas, la burbuja que podríamos denominar
burbuja productiva. ¿Por qué la denomino burbuja productiva en lugar de burbuja inmobiliaria, que quizás sería lo más común? Porque la burbuja inmobiliaria parece indicar que solo estaba la burbuja del ladrillo, cuando era una burbuja que afectaba al conjunto de la economía española, evidentemente centrada en el ladrillo, pero amplificada al resto de la economía. ¿Por qué se centra inicialmente la burbuja en el ladrillo? Pues porque familias y empresas, como decía, se endeudan para, por un lado, comprar vivienda. Las familias comparaban el precio del alquiler con la cuota de la hipoteca era mucho más baja que el precio del alquiler, me endeudo y compro vivienda. Eso disparó la demanda de inmuebles y, evidentemente, si la demanda de inmuebles se dispara, ¿qué tiende a hacer la oferta? Pues tiende a seguir el rastro, es decir, tiende a incrementar también la oferta de inmuebles. ¿Pero cómo aumentó la oferta de inmuebles? También endeudándose. Las promotoras decían, ¿cómo puedo construir más viviendas? Pues si los tipos de interés están en mínimos históricos, en lugar de captar financiación propia, financiación interna, me voy a endeudar a esos tipos de interés bajos para construir. Durante esos años, 2001, 2007, España vivió un boom constructor descomunal. En el año 2006 se iniciaron en España más de 800.000 viviendas. Esto es mucho, es poco. Bueno, fue más de lo que ese mismo año construyeron conjuntamente Francia y Alemania, los cuales tienen algo más de población ya individualmente que España. Pero pese a ese boom constructor, los precios de la vivienda se duplicaron durante esos años. El precio por metro cuadrado se duplicó. Entonces, ¿cómo puede ser que incrementando tanto, casi 5 millones de nuevas viviendas construidas, aumentando tanto la oferta de viviendas, los precios se duplicaran? Pues porque la demanda creció todavía más. La oferta crecía muchísimo, pero la demanda crecía todavía más rápido. ¿Y por qué crecía tan rápido la demanda? Porque estaba siendo cebada por el endeudamiento barato a las familias. Entonces, esto es la burbuja inmobiliaria, pero como digo, la burbuja inmobiliaria no se queda encapsulada en la economía. La burbuja inmobiliaria tiene implicaciones sobre el resto de nuestra estructura productiva. Implicaciones que podríamos llamar más directas. No se desarrolla solo la industria propiamente del ladrillo, sino todas las adyacentes a la industria del ladrillo, pues por ejemplo azulejeras, electrodomésticos, cementeras, con lo cual, digamos, el entramado constructor va ganando peso dentro del PIB español, pero además, fijémonos cómo toda la contratación, todo el empleo que se crea... ¿Te está gustando este episodio? Hazte fan desde el botón Apoyar del podcast de Nivos. Elige tu aportación y podrás escuchar este y el resto de sus episodios extra. Además, ayudarás a su productor a seguir creando contenido con la misma pasión y dedicación.